Quiero hablarles un tema que golpea mi corazón en ese mover del sentido de la urgencia. Y estaba usando unas partes de la Biblia que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para compartir con ustedes, con la iglesia del Cordero, con los convocados a la fiesta del Cordero, los lavados en la sangre y los que aún tienen que hacerlo. Y considero que este es el título adecuado para esta tarde. Estamos desesperadamente, amados, necesitados de Dios. La humanidad entera, los niños y los jóvenes, aun cuando su altivez, su arrogancia, no quieran reconocerlo. La verdad es que cada uno de nosotros que está aquí ahora y respira y llegó caminando, la gracia de Dios sobre nosotros, nuestra inmensa necesidad de Dios, se ve en cada momento por las personas en los reclusorios, en los decapitados y los secuestrados. Una sociedad que va en caída libre y un mundo que parece que se ha vuelto loco. Una juventud que no entiende que el mañana siempre llega. Y una sociedad que sacó a Dios de sus escuelas, de sus gobiernos, de sus calles y de sus hogares. Que expulsó a Dios. Pero en la tierra solo hay dos poderes, iglesia. Y todos los que hoy puedan escucharme. Solo hay Dios y diablo. Y si sacamos a Dios, tendremos que afrontar las consecuencias. Es como si no necesitáramos a Dios, pero le necesitamos desesperadamente. Respiramos porque su amor inmenso y su paciencia inagotable, inquebrantable, bueno, no inagotable, inquebrantable, nos sostiene de pie y nos concede por un tiempo salud para pensar, porque Dios no tiene prisa de azotarnos, pero lo hará. Es como si los seres humanos incluso nos atrevemos a negar que somos creación del cielo, que toda la plenitud y la perfección que vemos y la grandeza es un accidente. Y la perfección humana y nuestra inteligencia, en esta inteligencia la Biblia dice, Pablo hablando a los romanos, eran necios al negar la gloria de Dios. ¿Cómo podemos pensar que tanta perfección, tu cerebro trabajando, no has mirado la creación de la humanidad y todo lo que los seres humanos hemos podido producir? Satélites artificiales, comunicación inalámbrica, la ciencia, tecnología, trasplantes de órganos, vida artificial. Nuestra inteligencia, nuestro cerebro no es el resultado de un accidente, por Dios. Es una locura y una insensatez total. Y cada persona que respira debe reconocer su inmensa necesidad de Dios. Pensamos que somos fuertes y poderosos, invencibles. ¿No es cierto? Claro que no. Un virus invisible al ojo humano puede matarte en unas horas. No somos tan fuertes, ni somos tan grandes, ni no somos poderosos. No importa cuánto poder tenga una persona, la enfermedad te puede matar, un accidente, un atentado, tú mismo. Necesitamos desesperadamente a Dios si estamos sanos y si estamos enfermos, si somos jóvenes o viejos. Porque se mueren niños y se mueren viejos y se mueren grandes y se mueren sanos y se mueren los enfermos. Cuando sacas a Dios de tu vida,
te expones a que el diablo entre en acción con toda libertad y sin restricciones. ¿Quién puede repeler un poder así? Solo Dios. No existe nadie más. No hay nada más. No hay otros salvadores. No hay nadie que nos rescate. Y si llegamos a estar rescatados de alguna situación, es que Dios así lo ha permitido. Y si no estamos rescatados, es que Dios no lo ha permitido. Y ya. Una enfermedad terminal Dios puede sanarla, y de una gripa alguien se puede morir. Dios está sentado en su trono. Así que dile al de junto: necesitamos desesperadamente a Dios. ¿Qué dice Pablo cuando habla a la iglesia en Roma? Pues porque todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. Pues porque todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria? La gloria es todo el bien de Dios. Así que vemos una sociedad privada del bien del Señor. Parece que logran, parece que alcanzan. Las personas no van a un consejero espiritual, quieren un psicólogo porque no quieren compromisos con Dios, el Dios que los mantiene vivos y que les permite caminar hasta el psicólogo, que les tiene una paciencia inmerecida. Una sociedad que ha pecado tan gravemente, que hemos pecado. Y no solo una sociedad, la iglesia. Iglesias privadas de la gloria de Dios, personas cristianas privadas del bien de Dios, de la santa presencia de Dios, por el pecado. Pues porque todos hemos pecado. Vemos en los tiempos de David un hombre que se había vuelto la persona más influyente, rica y poderosa de su nación, siendo solo una persona que cuidaba, un muchacho que cuidaba borregos, y que ni siquiera en su casa lo contaban como un hijo. Su papá se le olvidó que tenía un hijo, se le olvidó que David existía. Él había crecido y Dios le había concedido grandes cosas. Lo inimaginable, qué muchacho que cuida borregos y no lo quieren ni en su casa, podía aspirar o soñar sentarse en el trono de Israel, portar la corona real y ser la persona más popular, más importante, más influyente, más rica del reino. Pero llegó a serlo. Así que después de su fracaso y de su pecado, él hace una oración que creo que era bastante sincera, su arrepentimiento. ¿Sabe, hermano? El arrepentimiento tiene frutos. Las personas arrepentidas se notan. Es notorio cuando un pecador se ha arrepentido, es evidente. O cuando un cristiano ha pecado y se ha arrepentido, es evidente. Así que escuchamos una oración bajo la inspiración del Espíritu Santo. Salmo 51 de David. Reconozco mi rebelión. Él había traicionado a su nación, a su general, su pacto con Dios, a su esposa y a su familia. Un hombre que necesitaba desesperadamente a Dios porque no somos infalibles. Reconozco mi rebelión, dijo David, imagino que con lágrimas. Mi pecado está siempre ante mis ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos. Está hablando con Dios. Eso justifica plenamente tu sentencia. Su hijo había muerto. Demuestra que tus juicios son justos
Y esta parte es muy interesante. Yo fui formado en la maldad, en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe? Todos necesitamos desesperadamente a Dios. Una revelación vino al espíritu de David en su arrepentimiento genuino por la gracia de Dios sobre su vida. Él pudo entender que somos malos, que nacemos con una naturaleza caída que se inclina al mal desde el pecado de Adán, desde su desobediencia. Se inclina al mal nuestra naturaleza. Así que en el descuido, cuando él debía de estar en batalla con su pueblo, con sus soldados, con su ejército, se había puesto a descansar. Y la maldad propia humana, la codicia humana. ¿Sabe? Yo quiero decirle, en esta audiencia aquí conmigo, ni los chiquitos ni los grandes se salvan. Todos somos malos. Todos. Nos tienen que educar y conducir por el bien, porque desde chiquitos decidimos por el mal. ¿Usted qué opina? Así que necesitamos a Dios desesperadamente, porque el mal está en nosotros. Cuando hacemos algo malo, y ahorita vamos a enumerar algunas cosas, la verdad no fue mi papá, no fue mi mamá, no fue el muchacho, no fue la muchacha, soy yo, porque mi naturaleza se inclina al mal. A veces necesito un pretexto, a veces necesito un empujoncito, pero mi naturaleza se inclinará al mal, y la tuya, y la de tus hijos, y la de tus bebés, porque el alma está en la sangre y el alma se hereda. Y pasamos de una generación a otra. Y si con arrepentimiento pudiéramos entender, bajo la inspiración bendita del Espíritu Santo, que no somos las mejores personas. E incluso la Biblia en el Nuevo Testamento nos manda a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos, a pensar de nosotros mismos con cordura. ¿Y qué es cordura? Es reconocer: tengo una inclinación al mal. Todo ser humano, sin excepción, porque es lo que dice la Biblia. Eclesiastés dice que todos, Claudia, todos somos malos. Y de aquí nadie se libra. Yo tampoco. Ciertamente no hay hombre justo en la faz de la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que después del pecado de nuestros primeros padres, el enemigo se enseñoreó de la tierra, del suelo, del aire, del agua, del fruto de la tierra y de la raza humana. Hasta el día de hoy, a menos que Cristo ponga en nosotros su bendita simiente, la simiente del Padre por su palabra, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y podemos ver algunos males en el gobierno de las voluntades, como la envidia, gobernando la voluntad humana, la traición. Algunos hombres han hecho traición al pacto del matrimonio, o algunas mujeres. Otros han hecho traición a sus hijos, o sus hijos a ellos. Hemos traicionado a nuestros jefes o autoridades. Los gobernantes de las naciones han traicionado a sus compatriotas. Los hijos traicionan a los padres cuando los abandonan, y los padres a los hijos cuando los dejan sin guianza,
sin ejemplos. Hemos hecho traición. Y en el corazón humano hay codicia. Y pudiéramos pensar, sí, conozco a alguien codicioso. ¿Usted piensa que todos los seres humanos tenemos un grado de codicia? ¿Está qué opina? Sí. Codiciamos la casa de otro, el coche, su estatura, su cabello, el color de su tez. Corrupción. Estaba pensando que en los niveles superiores, fíjense bien, en los altos mandos, uno se sorprende de las cantidades de dinero que se roban, el saqueo terrible que se le hace a las naciones de la tierra por los gobiernos corruptos, y estamos alarmados. Pero piense bien que yo creo que cada persona sobre la tierra tiene un cierto grado de corrupción y una cierta oportunidad de ejercer esa corrupción. Yo puedo ser corrupta con ustedes o en mi casa, pero ustedes son toda la influencia que yo tengo para corromperme y despojarlos o engañarlos. Pero esta corrupción, estando en un ser humano sin Dios en el corazón, estando frente a muchísimos dineros, impuestos, gente y gobierno, manifestará de una manera superior la corrupción que en sí mismo llevaba en su casa o con su familia. ¿Usted me está entendiendo? Yo puedo robar un poco de dinero, pero si yo tengo injerencia en muchísimo dinero, en miles de dólares en impuestos, entonces se mirará más, porque es que yo de por sí soy ladrona, solamente que no tenía la oportunidad de ir a las grandes oportunidades. ¿Está conmigo? Yo creo que la humanidad tiene una necesidad desesperada de Dios, que tenemos una sociedad en caída libre y una juventud desorientada, que muchísimos tratan a Dios con desprecio, con total irreverencia e irrespeto. Como si pudiéramos vivir por nosotros mismos o de nosotros mismos. No somos fuertes, ni grandes, ni poderosos. Somos frágiles, débiles y necesitados. ¿No? Dile de junto. Estamos súper necesitados, dile de junto. Corrupción y odio. Estaba oyendo unas noticias horrendas. En los países donde el odio impera, bueno, yo creo que en todos lados, pero estos que están enfermos de odio están en un lugar de influencia, poder y autoridad. Así que se sienten dueños de las vidas de las personas y decapitaron a un montón de personas y subieron sus crímenes. La nación huye de sus territorios y busca refugio en otras naciones, pero entonces las fronteras están protegidas para que esas personas no lleguen a esos territorios. En África, en algunos lugares de África, Somalia y otros lugares, hay tan grande crueldad de las personas hacia los niños y los más indefensos, que otras personas de otras naciones entran a esos territorios para poder defender a esos niños y librarlos de la maldad que impera. ¿Me está usted oyendo? Pero esos niños son hijos de asesinos. Ellos mismos son sus genes en su sangre, iglesia. Son el ejemplo que han vivido y la escuela que han tenido desde que estaban en el vientre. ¿Cómo se comportarán cuando sean mayores si Dios no está en el gobierno de sus vidas?
Los ayudamos a sobrevivir para que al crecer, no digo que los matemos, digo que se conviertan, digo que se arrepientan, porque al crecer tendrán su inclinación al mal, pertenecen por generaciones a esos genes. Otras naciones arrogantes, otras naciones como la India, en algunas naciones de ese inmenso territorio en pobreza, para que otros hijos de una familia muy numerosa, debíamos de comenzar que no fuera tan numerosa, una familia tan numerosa pueda comer. Entonces escogen a una niña bonita o a un niño bonito, van y lo venden al tráfico humano, para la prostitución forzada. Y esas malvadas personas harán con esa criatura lo que quieran, pero estas personas tendrán dinero por un año. ¿Cómo se llama esto? Ellos mismos son malvados, no necesitan portar un alma y ser terroristas. Hicieron algo tan malvado a sus hijos. Somos malos, sin Dios, egoístas, y hacemos traición. Engañamos, mentimos, falseamos la verdad, sacamos provecho, manipulamos. A menos que Cristo esté en el gobierno de nuestra vida, la maldad tendrá un bloqueo, una barrera que se puede llamar justicia y bondad, que es el fruto de tener al Espíritu Santo en nosotros. Pero si no hay eso, somos malos. O dígame usted que no. Somos egoístas. Les explico a las mujeres en la sierra que cuando uno tiene muchos niños no puede cuidarlos bien, no puede educarlos bien. Hacemos de ellos niños en muletas de este mundo, sin oportunidades y discapacitados para triunfar. Pero sus costumbres y su ideología equivocada, y alguien que no quiere a Jesucristo en el gobierno, entonces piensan lo que quieren y hacen como gustan, y traen un montón de niños que crecerán sin educación, sin un buen trabajo, sin temor de Dios, y la maldad se perpetuará de una generación a otra y debe detenerse. Estos niños que vemos aquí crecerán sin oportunidades y se harán adultos que le harán a sus hijos las mismas cosas. Crecerán descarriados, sin límites, y probablemente son pandilleros en potencia, prostitutas en potencia, madres solteras que dejan a sus niños por allí, o que lo meten a una bolsa de negra y lo tiran en un basurero, porque la raza humana es egoísta. Hace unos años nosotros íbamos al basurero cuando mis hijos eran chicos, y allí teníamos una escuelita para niños y les enseñábamos a comer con cubiertos, porque comían con sus manos y sus uñas estaban largas como si fueran animales, despeinados y demasiado sucios. No solamente tenían animalitos en su cabeza, tenían incluso en su cuerpo. Eran como un animalito. Y estaban creciendo allí y recogen las cosas de la basura y las llevan a su casa, lo que es un amontonadero espantoso. Y les llevábamos alimentos, pero los niños y los jóvenes necesitan lo que Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan.
Pero las personas están más preocupadas en cumplir con su religión, con sus deberes domésticos, con sus deberes laborales, etcétera. Y no hay oportunidad para traer a los niños a los pies de Cristo y enseñarles. No les interesa. Algunos que tienen otros recursos económicos están buscando la mejor escuela y las universidades, incluso en el extranjero, para hijos que crecerán sin Dios, sin fe y sin esperanza en un mundo criminal. ¿Quién garantiza que serán buenos ciudadanos o buenos padres? Nadie. Además es imposible, porque Jesús dijo: si ustedes están separados de mí, nada bueno podrán lograr. Y quiero hoy quiere que la iglesia haga conciencia. ¿Quién puede pensar que con su vida cristiana mediocre, con su alabanza sin ninguna emoción ni sentimiento de por medio, con una obligación de venir a la casa de Dios cuando se muera, ir al cielo, es un gran engaño? Y cuando necesites a Dios va a venir corriendo. No te engañes. Ninguno de nosotros jamás debe subestimar la atrocidad del pecado. En las iglesias generalmente no se habla del pecado, porque es que eso asusta a las personas, y probablemente algunos que vinieron ahorita ya no quisieran regresar. Eso pasó cuando Jesús estaba hablando cosas serias, y Pedro y los discípulos fueron muy afectados ante el maestro, porque había multitudes, pero empezaba la deserción. Y le dijeron: maestro, cállate, ya no digas, no hables de esto, shh, silencio, ¿no ves que se están yendo? ¿A dónde iban? ¿A dónde iremos, iglesia? ¿A quién iremos? Si solo en Él tenemos esperanza. Hace tiempo fui a un curso a Cuernavaca, unos años atrás. Andaba buscando respuestas. Así que oí una predicación de una persona que estaba así enseñando. Eran conferencias cristianas. Y esa persona estaba diciéndonos que el pecado es errar al blanco. Erramos al blanco. Eso era el pecado, ¿no? Pero eso no es el pecado. ¿Quién se va al infierno por errar el blanco? Porque una persona puede ir a condenación eterna por errar el blanco. El pecado es rebelión, es franca desobediencia. Hace daño a nosotros y hacemos daño a los demás. Una persona tan egoísta en pecado, que se postula para ser una autoridad federal, un gobierno federal, dañará profundamente millones de personas. Se enseñoreará de ellas con injusticia. Un muchacho que no teme al Señor y que anda haciendo sus desastres se enseñoreará de una muchacha y hará daño a sus hijos y nietos y a ella misma. No debemos subestimar el pecado. El egoísmo hace daño, y la traición, el odio, la envidia, nuestros egoísmos, traiciones e incesantes mentiras, la deshonestidad, la conducta inmoral y las bajas pasiones. ¿Conoces a gente que tengan algunas de estas cosas o todas? A ver, por aquí, ama, ¿conoces a alguien que sienta odio, que manifieste envidia o que es egoísta? ¿Aquí habrá algún egoísta? Claro que sí. Somos egoístas. Los muchachos son egoístas con sus padres. Los esposos son egoístas con la esposa, o la esposa con el esposo. Incluso con Dios llegamos a hacerlo. La ingratitud, la desidia, la negligencia, el ser arbitrarios, etcétera, no pueden ser desterrados de nuestra vida simplemente con buenas intenciones. ¿Está conmigo? Si las buenas intenciones fueran suficientes, Isaac, ¿Cristo para qué va a la cruz del Calvario? ¿Para qué mueren y derrama su sangre y lo lastiman y lo humillan? Si las buenas intenciones salvan a la humanidad, ¿por qué Cristo en la cruz
Porque necesitamos un Salvador, un Redentor. Un Redentor es alguien que rescata. Redentor es alguien que rescata. Somos los redimidos, los rescatados. ¿De qué? ¿De quién? De nuestra vida egoísta, y somos traidores. Jesús enseñó a un hombre muy importante, documentado e influyente y popular, que conocer algo de Dios y algo de la Biblia jamás será suficiente. Dile al de junto: no es suficiente. Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, una noche fue a hablar con Jesús. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que tú haces son la prueba de que Dios está contigo. Todo eso era verdad. Jesús le respondió: te digo en verdad que a menos que nazcas de nuevo no podrás ver el reino de Dios. No te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. Nosotros estábamos en una religión. Allí hicimos todos los sacramentos y todas esas cosas, y bautizados, confirmados y no sé qué tanto. Finalmente llegamos a la edad de decidir y decidimos sin Dios, y decidimos no seguir a Dios, y decidimos darle a Dios limosnas de dinero, limosnas de tiempo. Entonces, ¿qué? La humanidad necesita nacer de nuevo. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que estaba mirando Nicodemo no estaba mirando el reino. Nicodemo estaba mirando un hombre que hacía milagros. No estaba mirando que el reino había llegado, un gobierno. El gobierno de Dios, un reino es un gobierno. Cuando Isaías escribe, él habla de que las personas ignoran deliberadamente que Dios es más que suficiente. Y bueno, estos son textos que el Señor dio para el pueblo de Israel, pero quiero aplicarlos a la iglesia y a la sociedad presente. ¿Qué es lo que el Señor afirma? Y quizá yo creo que estos momentos son complicados y seguirá complicándose la situación, pero la verdad es que si nosotros no razonamos, si no decidimos, no avanzaremos. Ay de los rebeldes que hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no les inspiro, de manera que amontonan pecado sobre pecado. Una humanidad que toma decisiones. Vamos a ir acá, me voy a ir a estudiar allá, voy a entrar a trabajar acá, ahora me voy a casar con este, no, mejor con este no, ahora me voy a casar con el otro, voy a trabajar aquí, no, mejor aquí no quiero, voy a ir a trabajar allá. Dios no aparece por ningún lado. Cuando surgen los problemas, queremos que Dios los resuelva, que nos ayude en todo. ¿Y por qué no nos ayuda? Las personas se enojan con Dios, vienen a la congregación, buscan un milagro, quieren que el matrimonio se restaure, quieren que la salud vuelva, y están aquí y nada más no pasa. Entonces ya se enojan y se fueron. No tomaron a Dios en ningún momento de su vida en cuenta, para nada. Así que la Biblia dice: ay de los rebeldes que hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no inspiro en ellos, de manera que amontonan un pecado sobre otro. Se van a toda prisa a Egipto, a mí no me consultan, buscan apoyo bajo la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Entonces, las personas, como no quieren acercarse a Dios, no quieren el reino de Dios en sus vidas, ni en sus casas, ni en sus matrimonios, ¿qué hacen las personas? ¿Qué es ir abajo de la sombra de Egipto? ¿Sabes por qué tienen tanto éxito los brujos, los hechiceros, los que hacen limpias? Porque la gente quiere que le resuelvan el matrimonio, que le resuelvan la salud, que le resuelvan la economía. Pero no quiero a Dios en mi vida. No quiero que me aconseje, no quiero que me ponga límites, no quiero que intervenga en mis decisiones. Así que iré bajo la sombra de Egipto. Pero Dios dice que bajo la sombra de Egipto no logramos nada.
A mí no me consultan, a mí no me preguntan, dice Dios. Hemos tomado decisiones así: voy a estudiar esto, me voy a ir a estudiar allá, me voy a ir a vivir para acá, voy a hacer esto y lo otro, y Dios no ha aparecido. Queremos que Dios bendiga, pero no que nos dirija. Que bendiga lo que hacemos. Sí, voy a estudiar esto y lo voy a estudiar acá y luego voy a hacer esto. Por favor, bendíceme. Señor, ¿qué? ¿Eso es lo mejor para mí? Para ti. Cuando se piden en oración las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no estorbaremos los planes eternos, porque Dios mira a futuro. Iglesia, aquí conmigo, Dios mira a tus hijos y nietos. Dios mira a futuro. No nada más es yo decidí, ya me voy, ya me fui, ya me junté, ya me separé. No. Mira, Dios mira a futuro. Cosas que no hacemos nosotros, porque Dios puede mirar el final desde un principio. 2 males que la humanidad comete según el profeta Jeremías. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su glorioso Dios por lo que no vale nada. Bueno, no todo el pueblo, pero muchísimas personas en esta sociedad sí. Los cielos están espantados ante semejante cosa. ¿Cuál cosa? ¿Qué espanta a los cielos? Va de nuevo. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por lo que no vale nada. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. ¿A causa de qué? Pues mi pueblo ha cometido 2 males. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Y ahora qué ganas con ir a Egipto a beber agua del Nilo?, pregunta el Señor. ¿Qué ganas con ir a Siria a beber agua del Éufrates? Estaba pensando, cuando nosotros evangelizamos la sierra y les presentamos a un Dios poderoso, les conté que recientemente hicieron una fiesta, una gran fiesta, en honor de Judas Tadeo, a quienes ellos llaman el patrono de los casos imposibles. Qué insulto para Dios, ¿eh? Qué insulto. Así que yo les preguntaba, les mostraba sus árboles frutales, el cielo, porque se ve hermoso el cielo en la sierra, el volcán, y les decía que miraran todo eso. Les preguntaba, ¿quién hizo esto? Y dijeron, Dios. ¿Quién hace que una célula se convierta en un ser humano en el vientre de una mujer? Dios. ¿Quién hace que llueva o deje de llover? ¿Quién estableció el día y la noche y las estaciones del año? Él. Les preguntaba, ¿ese ser necesitará ayuda de alguien, particularmente para casos imposibles? Pregunto, iglesia. Claro que no, por Dios santo. ¿Qué opina el Rey del Cielo? Cuando se hace una fiesta inmensa, ni podíamos pasar, las calles estaban cerradas acá, vueltas y vueltas y vueltas para llegar a donde vamos. Las calles cerradas, haciendo una inmensa fiesta. ¿Qué ganas con ir a Egipto a beber agua del Nilo?, les pregunta el Señor a esas personas. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y construyeron para sí cisternas que no pueden retener el agua.
Dios se basta a sí mismo. No necesita ayuda de nada ni de nadie. Él es el Señor. Gobierna el universo, los mares, los planetas, los mundos. ¿Cómo pensar que necesita un patrono de casos imposibles? Pero abandonaron al que todo lo puede. Están tan acostumbrados a sus tradiciones, a su forma, a su pensamiento, que no importa. Yo llevamos jóvenes, muchachos que están estudiando en la universidad, muchachas que convirtieron su corazón al Señor, que han hecho con Dios pacto de pureza. Les dan clases y enseñanza. Los ojos de esas mujeres están viendo a estos muchachos, pero no quieren la fe de ellos. Están acostumbrados a lo que tienen. No importa si sus hijos se convertirán en drogadictos, en madres solteras o en una niña embarazada a los 12 años de edad. Los cielos están espantados ante semejante cosa. Las personas prefieren lo que creen, aun cuando estén viendo que generación tras generación no ha funcionado. Son las mismas mujeres con un montón de hijos, solitarias y abandonadas. Sus hombres les son infieles, sus niños no tienen ejemplos. Pero así quieren vivir, así quieren estar, aun cuando Dios les ofrece y les habla palabras de vida eterna. Que eso no pase en la iglesia. Y no seamos tan tercos y tan necios que vayamos a la sombra de Egipto en busca de ayuda. Es como una esposa que tiene un buen marido, un buen hombre a su lado, trabajador, solícito, diligente, proveedor para su casa, y cuando necesita unas zapatillas va con el vecino, insulta a su marido. Eso hacemos con Dios, siendo el proveedor de nuestra vida. Le insultamos con nuestra incredulidad, con nuestra desconfianza. Mi pueblo ha cometido dos males. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás podrán retener el agua. Luego se están muriendo de sed. Necesitan ayuda de aquel al que despreciaron, de aquel al quien no le tienen respeto ninguno. Los jóvenes cantan toda suerte de canciones y algunas son horrendas, pero cuando vienen al templo no abren su boca para cantar una alabanza al que los mantiene vivos y en pie y les permitió subir las escaleras. Corazones caprichosos provocarán decisiones absurdas. Mira lo que dice la escritura: fornicación y vino quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. Dios está enojado. Habla indignado. Somos absurdos, seres humanos inteligentes. Los científicos. Yo estuve en la universidad estudiando una licenciatura en biología y entré en la especialidad biomédica. Es increíble el proceder de una célula y de un órgano humano. Como cuando se juntan el esperma, un esperma y el óvulo, se funden dos células que tienen un código, una información. Empiezan a generarse arterias, empieza a latir un corazón, empieza a haber venas, huesos, se empiezan a ramificar las células del cerebro, crecerá cabello y uñas en los dedos. Es una magnífica obra, milagrosa, infinitamente sabia y portentosa. ¿Cómo pensar que fue un accidente? Que Dios no existe. Qué tontería. ¿Cómo ellos pueden
postrarse ante un trozo de madera. Le dije a las muchachas, fueron a comprar muchos Judas, muchas esculturas. Salían muchas personas del templo ese con esos bultitos, unos más grandes, otros más chicos. Yo creo que de acuerdo al precio llevaban un montonal. Los tienen que cargar porque no pueden caminar hasta sus casas. Si en el camino se tropiezan con una piedra y se caen, se va a romper. ¿Cómo pueden pensar que hará un milagro? Que sus ojos los están mirando, o que sus oídos los están oyendo, o que esa boca que fabricaron y pintaron con un pincel, un artesano, podría hablarles alguna palabra. Puedo creer que de las personas en la sierra, pero los intelectuales y nuestros vecinos. Y cuando vemos la creación inmensa, no fue Dios, fue un accidente. Fue hecho al azar la sabiduría magnífica de la que gozamos. Fornicación y vino quitan el juicio. Las personas a su ídolo de madera le preguntan, le piden consejos a un trozo de palo. Creen que un palo puede decirles el futuro. Está hablando el Dios Altísimo. Porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Si Dios pone normas y nos establece límites, entonces no quieren a Dios. Y Dios lo sabe. Dice que Jesús vino, y que Él era la luz, pero que las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No importa cómo vivan, no importa la suerte que tengan, no importa cómo vivan la única vida que tienen, la única vida por vivir. Han escogido el descarrío y el mal para su mal. ¿Qué es lo que hace rara a una iglesia, a una nación? Está hablando el Señor por medio del profeta. Porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Cada persona tiene una necesidad desesperada del ADN del Señor en sí mismos. Porque el pecado se hereda, porque la maldad se hereda. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él regenera nuestra sangre, entonces los hijos que se conciben y que se engendran tendrán una nueva naturaleza desde el momento preciso de la concepción. Y las generaciones se depurarán. Padres que se convirtieron, sus hijos se convirtieron al Rey y están buscando al Señor, lavándose en la sangre del Cordero y en el agua limpia de la palabra de Dios. Ahora vienen los nietos y quieren depurarse, si buscan al Señor. Esa será una generación más limpia, y nuestros hijos no tendrán que batallar con tantas cosas feas y vergonzosas con las que nosotros los adultos batallamos. ¿Usted qué opina, hermano? Les heredamos nuestra rebelión, les heredamos nuestras bajas pasiones. Ahí van en la sangre y lo llevan en la sangre, y tendrán que lidiar con eso a lo largo de su vida hasta el momento de su conversión. Pero si tú te decides por Cristo, nacemos de nuevo. La bendita simiente del Señor viene a nosotros. Y entonces los códigos genéticos generacionales son alterados, incluso los códigos genéticos espirituales. Porque las personas que vienen de congregaciones muy conflictivas, divisoras y no sé qué, traen esa misma genética a sus congregaciones hasta que acepten la impartición de la iglesia a la cual pertenecen y se rindan. Entonces las cosas cambiarán.
Y dejaremos de dar a luz iglesias divididas, iglesias conflictivas, porque nosotros los padres espirituales es lo que impartimos y heredamos. La necesidad del ADN del Señor en nosotros, en tus hijos. Preocúpate porque sean salvos. Si te acompañan a la iglesia y vienen a fuerzas, bueno, pues, pero se tienen que salvar. Tienen que rendirse. Tienen que rendirse, tienen que amar la Biblia. La palabra de Dios es agua limpia. Si los instruimos en leer esta agua limpia, serán lavados, serán limpiados, serán limpiados. Hacer acto de presencia no sirve, porque es que la verdad, así vivimos nosotros nuestra religión. Hacíamos acto de presencia. ¿Y para qué nos sirvió, mis amados? Para nada. O levante su mano el que diga: yo nada más hacía acto de presencia y todo me ha salido bien. La necesidad del ADN del Señor en nosotros, todos los seres humanos. La palabra, la luz verdadera. ¿Quién es, hijos? ¿Quién es la palabra, la luz verdadera? El Evangelio según San Juan. Es Cristo el Señor. La luz verdadera que alumbra a la humanidad venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no la conoció porque no quiso. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, bendito sea Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios, y la simiente de Dios está en ellos. No pueden pecar habitualmente porque han nacido de Dios, y la simiente de Dios no nos permite pecar. Bendito seas, mi Rey y mi Dios. ¿Qué necesita la sociedad? Necesita esta gracia. Nuestros hijos necesitan que los padres asumamos responsabilidades. Yo fui una irresponsable insoportable cuando mis hijos eran pequeños, pero no me iba yo a quedar así para siempre, ¿verdad, hermanos? Viene Cristo y nos alumbra nuestras tinieblas. El pecado endurece el corazón, pero el Señor dijo que quitaría nuestro corazón de piedra y nos daría uno de carne tras el arrepentimiento. Nuestros hijos no sacarán los pies del plato si no se convierten legítimamente, y si nosotros los padres no impartimos otra herencia espiritual, y si las iglesias, los líderes espirituales no imparten otra cosa más que sus divisiones, sus caprichos, su corrupción, su deshonestidad. La iglesia seguirá siendo caprichosa, divisora, deshonesta, hipócrita, actores del púlpito. Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no hemos nacido, ya nacimos, pero Jesús les dijo a uno que estaba mirando milagros: te es necesario nacer de nuevo. Estos que nacen de nuevo no han nacido de la sangre, como en el parto, como en el alumbramiento, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana. Ellos han nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. ¿No, amados míos? Bendito sea Dios. Preocúpate que eso pase en nuestras vidas y familias. Y ante esta situación de carácter mundial, amados, mundial, el Señor da un mandato a los nacidos: vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Tus vecinos, tus clientes, tus amigos, tus familiares, tus conocidos necesitan esto, o la sociedad no cambia. Algunas personas dicen: no, yo no necesito, es que yo no hago nada malo, ni tampoco nada bueno. ¿Y que no hacemos nada malo? Levante la mano aquí quien no haga nada malo. Es mentira. Yo no hago nada malo, no mato. No necesitas una pistola para matar. Los que no mienten roban, los que no roban fornican, los que no fornican adulteran, los que no adulteran. Todos tenemos algo de lo que arrepentirnos y venir a los pies de Cristo para ser lavados. Vayan y prediquen este reino.
Sanen a los que están enfermos del alma. Si el espíritu se enferma el cuerpo, hermanos. Si el alma está enferma, la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Sanen enfermos. Es posible sanar nuestra juventud. Es posible sanar nuestros niños de tanta cosa horrible. Es posible sanar las mujeres que están solas. Es posible sanar los matrimonios. Es posible. Vayan y sanen a los enfermos. Es un mandamiento. No vamos a estar recreándonos en nuestra casa allí porque hace mucho sol, porque hace mucho frío, porque hace mucho viento, porque estoy triste, o porque ya me enojé, o porque estoy cansado. El Señor dice: vayan. Ahora no tenemos que ir como los discípulos caminando en el polvarero, en una zona desértica. Agarramos un coche, tomamos un camión, un taxi, una sombrilla y vamos. No caminamos kilómetros, amados. A veces solamente hay que caminar unos pasos a la puerta de tu vecino, a la recámara de tu hijo. Sanen enfermos, limpien a los leprosos. En la palabra de Dios, la lepra es símbolo de pecado, ¿verdad? Limpien a los leprosos. Padres, les ruego en nombre del Señor, no se cieguen a la verdad. Por favor. Dios nos ama con amor eterno y perfecto. Pero cuando somos pecadores nos dice pecadores, ¿o no, amados míos? No sé, no. Sí, claro que sí. Eso está mal. No justifiques lo que tu hijo hace mal, lo que están haciendo mal. No digas que es esto, que es lo otro. Dile al Señor: abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. Ensancha mi corazón al entendimiento. Si uno no ve que el hijo se enferma y no lo lleva al doctor oportunamente, puede volverse grave. Si uno no está mirando que el hijo se está enfermando del alma, del espíritu, que tiene actitudes de rebelión, de codicia o de otra índole, no, es que está de malas, no, es que está cansado, no, es que tiene sueño, no, es que tiene frío, es que hace mucho calor, y no ves la verdad, no puedes ayudarlo. No podrás ayudarlo. No podremos ayudarlos. La verdad nos hace libres. Amo a mi familia, pero le pido al Señor: no quiero ser ciega. De verdad no quiero. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos. Nuestra sociedad, expulsen a los demonios de su casa, de sus hijos, de su matrimonio, de su economía, de su salud, del barrio, de la ciudad, de la nación. Bendito Dios. Si todos nos pusiéramos las pilas, iglesia, si todos buscáramos a Dios con intensidad, todos, el Señor dice: les doy a ustedes poder y autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. Vayan y sanen a los enfermos, liberten a los endemoniados, abran la puerta de la cárcel. Pero si participamos de sus pecados, pero si no vemos las cosas, no, ¿qué es el pecado? No es errar al blanco, no. Dios sería injusto mandar a la gente al infierno por la eternidad por errar el blanco. Resuciten a los muertos, expulsen los demonios. Si no entiendes por qué el hijo se está portando así, por qué habla así, métete en oración, métete en ayuno. Expulsa a los demonios que entraron a tu casa, que están en su vida, que están en el celular, que están en la pantalla, que están en la recámara, que están en los libros, en las fotos, en las marcas que se hacen en su cuerpo. Sácalos de allí. El Señor nos ha mandado esto. Ahora la gente se admira. Si una iglesia tiene expulsión de demonios, nosotros ahora somos los endemoniados, ¿no? Los endemoniados están en la calle, los que andan violando, asesinando, haciendo cosas tan malas. Deberían de traernos a sus hijos para que les sacáramos los demonios. No debían de dejar la congregación. A Jesús le dijeron: tú perteneces a Belcebú. Jesús contestó: no, Satanás no echa fuera a Satanás.
Den gratuitamente, iglesia, lo que gratuitamente recibimos. Cada uno de nosotros hemos sido ungido con un propósito eterno. No es para arrogancia, no es para vanagloria, no es para competencia, para gloria de Dios. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, los redimidos del Cordero y consagrados al Señor, porque me ha ungido. Ungido es consagrado, es dedicado, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Nos ha enviado, dice el Señor, a anunciar la libertad de los que están presos. Iglesia, hemos de dar vista a los que están ciegos y poner en libertad a los oprimidos del diablo. Fuimos convocados para anunciar el año del favor del Señor, por cuanto todos han pecado y están destituidos, están privados de esa gloria. Y entonces nuestra ciudad está en caída libre, nuestra nación, nuestro estado, y nosotros nos congregamos aquí, cantamos, pero cuando salimos de aquí seguimos siendo la iglesia. Hagamos lo que corresponde. A Dios se le da respeto y enseñamos a nuestros hijos: a Dios se le respeta. Él no es cualquier cosa y no es cualquier persona. Y te está soportando a lo mejor por amor a mí, pero compórtate. Y nosotros los adultos convertimos nuestro corazón. Y cuando oyes las noticias y las cosas horribles que pasan en el mundo, y las personas que viven en países opresores, las zonas que están en guerra, los países, el país que es la capital del pecado, donde se comercia con niños y con niñas de todo tipo de una manera espantosa. Nuestro mundo necesita a Dios, iglesia, desesperadamente, y nosotros también. Pero si el Señor nos ha llamado a ser su iglesia, Él dijo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí para que vayan y lleven fruto, y este fruto permanezca, no sea de temporal, sea un fruto permanente.